Da miedo, da miedo. Las cosas, aunque visto lo visto, pudiéramos estar sobre aviso, las cosas son peores de lo que parecen. La sesión de investidura ha demostrado que efectivamente las cosas van a ser peor de lo que parecen. No he visto, no recuerdo, y tengo ya algunos años y he vivido desgraciadamente algunas experiencias con la política española que son verdaderamente lamentables. Pero no recuerdo haber vivido una jornada de tanta vergüenza como la que ayer protagonizaron ni Feijóo ni Abascal, que a su lado fueron poco menos que gentlemans. Más acertados en las propuestas o menos. La actitud, la presencia fue incomparablemente muchísimo más decente que lo que vimos al otro lado. A su lado, hasta Feijóo parecía un gigante no como estadista ni como político, sino en las formas, en el saber estar. Y exactamente lo mismo o más para Santiago Abascal. Los dos marcaron diferencias entre ellos, sin duda alguna. Pero lo que quedó al final ofrecido a los españoles desde sus discursos, desde sus comparecencias, es la voluntad de arrimar el hombro. Pero la cuestión es que yo recomendaría, especialmente a Alberto Núñez Feijóo, pero también a Santiago Abascal, porque creo que a los dos les interesa, una reunión con Giorgia Meloni para que ella les explique cómo es posible construir una mayoría suficiente desde todo lo que no es la izquierda, digamos desde un centro derecha, bastante amplio, con muchos matices, muchos particularismos dentro de sus representantes, si queremos, pero cómo es posible hacerlo para expulsar del gobierno y de todas las instituciones representativas que se puedan, por métodos democráticos, por supuesto, a toda esta carcundia que ayer dio un espectáculo en el Congreso que no he visto en la vida. En la vida. Espectacular. Espectacular la forma en que directamente, desde el primer segundo en que tuvieron la palabra, convirtieron el Congreso en una auténtica pocilga. La Cámara más sagrada, es la institución más sagrada, porque ahí reside la voluntad del pueblo español, por más que a algunos les moleste, es así. El pueblo español existe y va a seguir existiendo pese a todos los pesares. Eso es lo que todavía no entienden. Por eso esto da miedo. Da miedo porque yo no voy a hablar del impresentable al que recurrió otro impresentable infinitamente mayor, que es Pedro Sánchez, para no comparecer él en persona. Espectacular. Espectacular las desacreditaciones directamente ad hominem, de la peor calaña, sin entrar en ningún momento, básicamente, para nada, en lo que debería ser, que es debatir y discutir las propuestas de quien se postula para ser investido presidente. No de si es alto o bajo, guapo, feo, o si tiene estos gustos o preferencias, o si es esto, aquello o lo otro. El Parlamento no es eso. Nos han acostumbrado, y la izquierda, y lo que es la izquierda, o lo que podemos llamar los antidemócratas directamente ya. Son antidemócratas. Es decir, el ácrata de Pedro Sánchez es un antidemócrata de libro, un ácrata de libro, un dictador de libro, un sinvergüenza redomado, un impresentable y un tipo peligroso. Y todos los que están a su alrededor peligrosos igualmente. Lo que hemos visto en esta sesión de investidura es una pulsión extremadamente angustiosa por
silenciar al adversario, por aniquilar, primero de forma virtual al adversario, pero indica una pulsión todavía más, si cabe decirlo así, criminal. Los españoles no merecemos de ninguna manera esto, y aquellos que pudieran cometer el tremendo error de disfrutar, por lo que sea, por enquina, por odio, por rabia o por determinadas creencias muy corrosivas que tengan en su cabeza, los que pudieran de alguna manera solazarse con el espectáculo de ayer o reafirmarse en él, de verdad les advierto que lo que a ellos les puede parecer estupendo, incluso un momento de disfrute, por la humillación que creen que representa para los adversarios, que tengan mucho cuidado, porque al final la historia es larga y a todos acaba afectando y ellos van a ser tan víctimas como los otros. Acabarán siendo víctimas como los otros. No hace falta poner demasiados ejemplos, pero a mí se me ocurre uno muy vigente ahora mismo de lo que es el sufrimiento de esta izquierda que vivimos en el primer cuarto de siglo, de lo que llamamos de siglo, de esta izquierda que es casi ya universal, cada una con sus particularismos, pero echada al monte en muchísimos lugares, también en España, Voy a poner un ejemplo, es decir, la crisis migratoria colosal que vive América, que ha desbordado cualquier precedente. Es una crisis migratoria de magnitudes colosales. ¿Y saben por qué se produce esa crisis migratoria colosal en América? Pues coincide al milímetro con el ciclo izquierdista que vive América, bueno, muchos países americanos. Porque resulta que el paraíso socialista que se está imponiendo en este ciclo en América es un paraíso tan estupendo que sus afortunados habitantes están huyendo en masa de él como nunca antes habían hecho. Eso es lo que va a traer esto. En España, exactamente igual. No digo que vamos a salir, vamos a emigrar en masa, pero que vamos a sufrir incluso los que apoyan tanto más que los demás que no lo apoyan, van a sufrir con estas actitudes y lo que traen detrás. Esto ya no es solamente la amnistía, que es por supuesto el golpe de gracia, el tiro en la nuca a la democracia española, a lo que quedaba de ella. No, esto es mucho más que una amnistía, que es por supuesto la abolición del Estado de Derecho o simplemente del derecho, porque es la impunidad. Amnistía no se otorga como una contraprestación. Una amnistía surge, primero, de que el amnistiado acepta y demuestra la aceptación de la autoridad legítima de las instituciones de una sociedad democrática y recapacita y, por lo tanto, de cierta forma, pide clemencia, pide esa gracia. Y por otro lado, porque el otro, es decir, las instituciones que otorgan esa gracia, lo hacen de común acuerdo entre todos. No porque una parte lo decida y la otra se oponga. Eso no es la amnistía. La amnistía no se sustenta en eso. Es una voluntad mayoritaria. Primero, de la aceptación de la culpa de quien solicita esa gracia. Desde luego no la puede exigir. Es que hablamos de exigir una amnistía, que es muy distinto. Pero bueno, es que ya ni es la amnistía, es la actitud macarra, kinky, impresentable, ruin, mezquina, violenta porque es una violencia verbal que no cesa. Y la violencia verbal siempre es antesala de algo peor, que puede consumarse o no, pero advierte lo que hay detrás, nos avisa de lo que hay detrás.
Estoy verdaderamente fascinado porque, aun estando sobre aviso de quién es Pedro Sánchez y de quiénes están a su alrededor, lo de ayer superó con mucho mis peores pesadillas. Tremendo, tremendo, es un desprecio absoluto. Pedro Sánchez, dicen que uno de los gestos más lamentables de la política española, del parlamentarismo español, o de las fotos más lamentables del parlamentarismo español, es aquella foto del bolso de Soraya Sáenz de Santamaría guardando el sitio a un Rajoy que no iba a volver, desaparecido en combate. No, pues esa foto es nada comparada con la foto de ayer, porque la foto de ayer de un Sánchez que no comparecía, que había delegado en el peor de sus lacayos para añadir, si cabe, insidia a la insidia, de un Pedro Sánchez que era algo peor que ese bolso, porque era un Pedro Sánchez que había decidido no estar y, sin embargo, tuvo la jeta, la desvergüenza de estar. De estar. Es decir, se recreó con toda la cara en su mezquina decisión que no humilla a Feijóo, no humilla a Alberto Núñez Feijóo, que es el candidato a una investidura que seguramente va a ser fallida, claro. No, no, humilla y desprecia a la institución del Parlamento y, por supuesto, al hacer ese desprecio a esa institución, desprecia a todos los españoles, también a aquellos que votaron a Pedro Sánchez. Es un desafuero nunca visto. Lacayuno, mezquino, deleznable, soberbio. Sinceramente, seguir tolerando que la política, y ahora como nunca el Parlamento, que hasta ahora simplemente Pedro Sánchez se había limitado a ningunearlo, porque ha gobernado a base de decreto ley e incluso imponiendo medidas inconstitucionales, cerrando la boca al Parlamento. Ahora ha ido mucho más allá. Directamente se ha orinado y ha defecado encima de esa institución. Y mientras lo hacía, en lugar de desaparecer, que todavía a mí me pareció tremendo la huida de Rajoy, pero todavía hizo mutis por el foro. Este no, este se defeca y se orina en el Parlamento y encima permanece allí con su gestualidad y con una gestualidad indicando como que él no tiene nada que ver con lo que allí sucede, que él solo pasaba por ahí, cuando es el responsable máximo de todo este truculento espectáculo. Y digo que da miedo porque hacia donde nos lleva esta actitud, hacia donde nos lleva este autócrata, es un lugar increíble que jamás pensé que a nadie se le ocurriría siquiera tentar a la suerte con acercarse de nuevo a ese punto. Y es al del enfrentamiento. La democracia no puede funcionar así de ninguna manera. La negación del otro, no solo la negación, la demonización del otro. Y de forma tácita, por palabra y también de hecho, de considerar que es legítimo aniquilarlo políticamente, lo que es la antesala de otro tipo de aniquilación, eso solo conduce a un lugar, al del enfrentamiento civil. No puede nadie, ni del otro lado si fuera la inversa, ni de ningún partido, ni nadie que se crea tocado ungido por alguna divinidad, puede hacer lo que hizo ayer Pedro Sánchez. O sea, poder puede, por supuesto, y lo ha hecho. Me refiero que no lo puede hacer sin que haya consecuencias. Deberíamos
pensar muy seriamente sobre esto. Yo sé que hay muchas personas que están convencidas y compartirán mi opinión, pero me preocupan mucho las que no lo ven venir. Me preocupan mucho más las que se niegan a verlo, las que les parece bien que la política se haya convertido en esto, en la aniquilación política, el desprecio, el intento reiterado de humillar al otro, al que piensa diferente, al que propone cosas a veces no tan distintas, pero no exactamente iguales. En definitiva, aniquilar políticamente primero, y después ya veremos, a quien no eres tú mismo, o los tuyos. Sinceramente, lo de ayer fue impropio incluso de una pocilga de cerdos. Nadie con un mínimo de decencia, y me importa una higa si es de izquierdas a derechas o piensa de una manera u otra, tiene unas ideas determinadas u otras. Si hablamos de una sociedad civilizada que tiene alguna mínima aspiración democrática, una mínima, no digo ya un gran convencimiento democrático, pero una mínima aspiración democrática, puede soportar esto. Me da igual a quién haya votado cada uno. Esto no va ya del sentido de un voto, si más izquierda o más derecha. Esto ya va de lo elemental. De lo elemental. Y es completamente intolerable. Ojalá vamos a pasar, seguramente si nada, ningún milagro lo remedia, vamos a tener que atravesar un desierto muy doloroso, lleno de enormes peligros para la convivencia, de enormes peligros para el bienestar, de enormes peligros para la supervivencia, incluso diría material de muchas personas, de muchos españoles. Pero algo vamos a tener que aprender de esto. Yo confío que al final somos más duros de lo que parece. Y que al final prevalecerá el sentido común. Estoy convencido además de que aquel que intente romper la unidad nacional posiblemente en alguna medida lo logre. Pero lo más seguro es que nos va a llevar a la confrontación civil. Y estoy convencido de que en última instancia la unidad nacional siempre va a prevalecer, porque es mayoritaria pese a todo, y incluso aunque no lo sabe, no lo siente y no lo sabe, que es infinitamente mejor esa unidad, esa tolerancia, ese respeto en última instancia de nuestros compatriotas, que esto. Pero ya lo digo, por eso he hecho este videoblog, muy peligroso lo que vimos ayer. No solo por lo que vayan a poder ir legislando, los disparates que puedan ir legislando, no solo por la amnistía que a la vista está, parece que Sánchez sí la va a llevar a cabo, sí la va a llevar a cabo. Para aquellos que todavía creen que eso es imposible. Yo todavía pensaba que esa última barrera no iba a ser capaz de vulnerarla, de superarla, ¿no? Pero veo que está determinado a hacerlo de cualquier manera. Pero, como digo, esto no es la cuestión fundamental, sino que lo que vamos a ver y vivir va a ser espectacular.